Aquí está bien, pero ¿dónde están ustedes? No se les ve. Así que no se reclamen también. Y aquí estamos, la dirigencia de clase, y demostrando que podemos hacerlo. Compañero Tulio. Los derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha. Compañeras, compañeros de la DIAN, hoy, en este momento tan importante para el país, nuevamente nosotros estamos agitando la protesta social en la medida en que estamos en una coyuntura nacional en la cual el pueblo colombiano se cansó de la situación social y económica y política tan grave que vivimos. Hoy todas las fuerzas sociales de este país nos encontramos levantados en pie de lucha. Y es indudable que este año tendrá que empezar con nuevas movilizaciones, con nuevas acciones, con nueva participación de parte de todos los actores sociales. Vemos que la realidad es que nos están matando nuestros dirigentes sociales y nuestros dirigentes sindicales a lo largo y ancho del país. El primer punto es la defensa de la vida. Tenemos que detener esa masacre nacional. No puede ser que nos hemos acostumbrado a que el mecanismo para silenciar al opositor en Colombia sea la matanza de los líderes sociales. Esto es algo inaudito e inaceptable para el pueblo colombiano. La primera reivindicación, repito, es nuestro derecho a la vida como seres humanos y el respeto que nos merecemos absolutamente todos los colombianos. Pero asimismo, también tenemos otras realidades que explican también la situación de inconformidad de este país. ¿Cómo es posible que vengan a decir que los ricos de este país son los que ganan más de 3.800.000 pesos? Y de ahí para atrás, ¿qué pasa con el 40% de la población por debajo de esos ingresos? Lo que significa que vivimos en una situación miserable de pobreza generalizada del pueblo colombiano, de desempleo y de informalidad. Hoy el 50% del trabajo en Colombia es un trabajo informal, es un trabajo precario, es un trabajo que no tiene las garantías propias de la Organización Internacional del Trabajo. Esa es una situación que nos afecta indudablemente, pero que también nos anima a la lucha social. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! 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 Pero asimismo también tenemos la situación de gran acumulación de riqueza por parte de unos pocos. Solo una gran minoría que no pasan de 30.000 colombianos son los dueños de este país. El 0.01 de las empresas tiene el 96% del capital. La mayoría de las empresas, que son las empresas pequeñas, solo tienen el 0.01 del capital. Esto muestra la gran concentración de la riqueza empresarial en Colombia y cómo ni las multinacionales ni los más ricos pagan lo justo. Quizás una de las tareas fundamentales para los trabajadores de la DIAN, para los empleados públicos que estamos permanentemente en las aduanas y en los impuestos luchando por el tema tributario, es que las multinacionales y este 0.01 más rico paguen lo justo. Como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, proporcionalmente paga más impuesto una persona que gana 8 millones que una persona que se gana 1.000 millones de pesos mensuales. Esa es nuestra realidad tributaria, llena de vericuetos
y en la cual en la última reforma tributaria que rechazamos los trabajadores y rechazó el pueblo colombiano, le están entregando 9 billones más a todas las demás exenciones que tienen los ricos en Colombia. Son más de 17 billones que tienen hoy en beneficios tributarios, y súmele a esos 17 billones los 9 billones restantes. Hoy tenemos 26 billones que le estamos regalando a la clase dirigente en Colombia. Totalmente inaceptable, compañeros. Totalmente inaceptable. Y asimismo, nuestra realidad como trabajadores de esta entidad. Hoy tenemos mucho más funciones que nos las agregaron en 1996 con la reforma, perdón, en el 2016 con la reforma tributaria, que nos las incrementaron también en la última reforma tributaria, al punto que en el año 2000 teníamos aproximadamente 150.000 declarantes de renta, y hoy tenemos 500.000 empresas declarantes de renta. Y sin embargo, ¿qué sucede? Tenemos el mismo personal, tenemos hoy los funcionarios que habíamos negociado para el año 2010, siendo el año 2020, compañeros. Tenemos una carencia de personal supremamente grande en esta entidad. Y entonces esta directiva, mientras no se preocupa por incrementar la planta de personal y entregarnos los 6.000 nuevos cargos que hoy son necesarios en esta entidad, se preocupa es por crear toda una serie de cargos burocráticos y toda una serie de subdirectivas para las cuales no hay ni siquiera personal. Y hoy tenemos el problema de mucho cacique y poco indio, que es lo que se está planteando esta directiva. Nosotros no compartimos esa propuesta en la medida en que no significa un fortalecimiento de la entidad y en la medida en que no significa un mejoramiento de las condiciones laborales en las cuales nosotros estamos trabajando en el día a día. La ausencia de 6.000 personas en esta entidad, que son 6.000 puestos de trabajo en momentos en que crece el desempleo en Colombia, compañeros, y en el cual el Estado es un empleador potencial de un gran calibre. Y en esa medida nosotros vemos que no solo es un problema interno, sino también es un problema externo. ¿Cuántos ciudadanos hoy están preparados para ingresar a esta entidad y no tienen la oportunidad? No porque no se requiere el trabajo, sino sencillamente porque nuestra directiva no está interesada en que lleguen nuevos trabajadores. Y es que la realidad es que como con estas últimas reformas tributarias, como lo único que han hecho es poner a pagar más impuestos al pueblo, entonces por eso tenemos la caída de los sistemas. El año pasado se presentaron 25.000 declaraciones el último día. Programaron para este año 55.000 y resulta que llegaron 78.000 y se cayó el sistema, compañeros. Porque eso está creciendo fuertemente, pero lo único que no crece es el empleo en la DIAN, el cual está obligado a crecer por lo menos en 6.000 trabajadores. Esa realidad que tenemos nosotros, que tiene enfermos muchos trabajadores en la DIAN, enfermos del túnel del Carpo, enfermos incluso de enfermedades nerviosas en la medida en que tienen que resolver unas grandes cargas de trabajo que hoy no tienen, digamos, las condiciones adecuadas precisamente para resolver esa situación. Por eso nosotros aquí estamos exigiéndole a la directiva de la DIAN que incremente, que aumente la planta de personal, y no solo a la directiva de la DIAN, sino al gobierno nacional, porque es un punto firmado en los acuerdos DIAN sindicatos, porque es un punto firmado también en los acuerdos de los trabajadores estatales y las organizaciones sindicales. No gratuitamente, no por molestar, sino simplemente a partir de los estudios que nos indican cuántas son las personas que tenemos que atender. Tenemos una sobrecarga de trabajo. Somos la administración más pequeña de América Latina. ¿Y eso en qué incide, compañeros? Incide en los altos índices de evasión, elusión y de contrabando, precisamente porque no hay personal suficiente para controlar
estos efectos. Más del 30% de evasión en contrabando es supremamente grave. ¿Y quiénes son los que no la pagan? ¿Y quiénes son los que no pagan los impuestos? Pues los más ricos, compañeros, las multinacionales, los que más tienen, porque a nosotros los trabajadores nos toca pagar absolutamente todo. Pero asimismo también el argumento de la última reforma tributaria era que las tributaciones nominales de las empresas eran muy altas. Indudablemente que nominalmente son altas, pero en la práctica son bajas, porque mientras les dicen que tienen el 34%, el sector de las multinacionales, la realidad es que pagan el 6%. También lo que sucede con el sector financiero, mientras el sector financiero le dice que tienen el 34%, la realidad es que no paga ni siquiera el 2%. Ese es el efecto, digamos, de toda esta política de exenciones tributarias. Y entonces hoy, ¿quién es el gran beneficiado con las políticas de este gobierno? El sector privado. Y del sector privado, ¿cuál es el sector más beneficiado? El sector financiero. Mientras el país crece a un ritmo del 3%, el sector financiero está creciendo a un ritmo del 14%. ¿Qué significa eso, compañeros? Que se está incrementando la desigualdad social. Y el incremento de la desigualdad social no solo afecta las condiciones de vida de la gente, sino también afecta la constitución de la democracia y afecta el Estado de Derecho. En la medida que tenemos esas grandes desigualdades, los poderosos son capaces de comprar las elecciones, son capaces de comprar el momento de su elección, y en esa medida se mantienen per secula seculorum. Precisamente el único mecanismo de construir una verdadera democracia significa a partir de una verdadera redistribución de la riqueza, y donde las diferencias entre ricos y pobres no sean como las que hoy vivimos en Colombia. Y finalmente, lo que más nos convoca hoy al interior de la DIAN es la posibilidad de la negociación, de la concertación, del diálogo social. Hoy tenemos una directiva que se niega a hablar con los trabajadores. Particularmente hemos planteado la posibilidad de entrar a conversar con la directiva. Sin embargo, se niega totalmente y hoy no está dispuesta a recibir a los trabajadores ni siquiera en los términos del diálogo social. Eso significa que hay una actitud que no corresponde con el sentido democrático propio de la Constitución política, que no corresponde con el sentido democrático propio del tripartismo, de la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa que hoy la directiva de la DIAN está violando derechos fundamentales de los trabajadores y está arrasando con derechos democráticos garantizados por la Constitución de 1991. Parece que esta directiva todavía sigue pensando en la Constitución del 86 y sigue pensando en el 535, que era el elemento del gobierno del presidente Uribe, en el cual no existía la negociación colectiva, sino el derecho de petición. Nosotros lo que decimos es que esa etapa ya fue superada y que como tal debe respetarse la conquista de los trabajadores y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. Hoy pareciera que nos estamos devolviendo al derecho de petición y eso es inaceptable, compañeros. Y ahí, sobre esa base, los trabajadores tenemos que plantearnos, ya que existe elementos de interlocución de los trabajadores sobre los cuales tenemos que trabajar. Indudablemente que nosotros hemos planteado algunos puntos sobre el tema del 1144 que no son escuchados por el gobierno nacional ni por la directiva de la DIAN. Aquí han implementado o quieren implementar y está vigente un mecanismo de evaluación-sanción para todos los compañeros provisionales. Eso es inconstitucional, ya que la evaluación es exclusivamente para el sistema de carrera y además la evaluación es un mecanismo de promoción y solo en un caso es un mecanismo de exclusión. Pero asimismo también hemos planteado que esta evaluación del sistema de carrera debe estar dentro de los parámetros en el cual el nivel más alto es el sobresaliente.
aquí se acaban de inventar que el grado excelente y que quieren excelencia. Sin embargo, uno ve que las decisiones que toman diariamente no son en función de la excelencia y que más es una expresión de demagogia y de expresársela y de montársela a los trabajadores. Pero asimismo también defendemos el encargo como un derecho de los trabajadores. Pero resulta que esta directiva quiere plantearse el encargo como una discrecionalidad directiva, como si fuera un favor o como si fuera algo que nosotros tenemos que rogarle a los directivos sobre ese tema. Eso también es inaceptable, compañeros. El encargo es un derecho de los trabajadores consagrado en la ley de carrera administrativa y no es una discrecionalidad de las directivas. Por otro lado, también tenemos el tema del ejercicio de las libertades sindicales. Hoy las libertades sindicales comienzan a ser conculcadas en la DIAN con el tema de los permisos sindicales, donde nos están limitando el permiso exclusivamente a 5 personas de la junta directiva, violándole el derecho a los compañeros a la capacitación, a la formación, a las reuniones. Pero como si eso no fuera poco, quieren traer un mecanismo que va a afectar a todos los colombianos, no solo a los trabajadores de la DIAN, y es la inclusión del polígrafo para el ingreso al sistema de la carrera. Y es que nosotros creemos que el polígrafo no puede ser ese mecanismo, toda vez que es un mecanismo subjetivo y no es un mecanismo objetivo que nos garantice transparencia en el ingreso a la carrera. Estos son aspectos que hemos hecho cuestionamientos sobre esta 1144 que quieren traslapar o que quieren imponer sin que exista un mecanismo de negociación. Por ese motivo es que hemos presentado una acción de cumplimiento para obligar al gobierno nacional a que se siente con las organizaciones sindicales a discutir estos temas. Hoy el país está exigiéndole al gobierno negociación, concertación, y el gobierno no está respondiendo. Lo que está diciendo es que está dispuesto a hablar, a hacer bla bla bla, a que allá podamos hablar como si fuéramos a un club y no en las relaciones trabajo y capital, que es precisamente lo que se plantea. Un cuestionamiento de las relaciones trabajo-capital y la construcción de una sociedad distinta y puntos que hoy se puedan resolver en las actuales condiciones, y ese es un tema que va más allá de la DIAN y que está unido precisamente a la lucha que se plantea desde el Comité Nacional de Paro. Esos eran los puntos que queríamos plantear, compañeros, desde Ultradian, tu sindicato en la DIAN, con el apoyo de la CGT, con el apoyo de la Federación Ultradec y con el apoyo de todos nuestros compañeros trabajadores que se encuentran afiliados a nuestra organización. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Viva la justa lucha de los trabajadores! ¡Viva! 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 Compañeros, seguimos las jornadas. Estén alertas. Seguimos las jornadas hasta que salga el decreto que nos quiera hacer la mala jugada.